Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y en este marco del 448 aniversario de la ciudad de Saltillo, por supuesto, estamos haciendo, como ustedes ya saben, esta serie de programas, de episodios con saltillenses que están viviendo en el extranjero. ¿Por qué? Pues por diversas razones, ¿no? Y de esto estaremos hablando, de estas razones, de estas carreras y demás. En esta ocasión me da muchísimo gusto presentar a Quetzali García, quien es comediante, escritora, periodista, pero también fue maestra rural, es migrante, es una persona que tiene una historia de vida bastante interesante y ahora estaremos platicando de eso. Quetzali, nacida en Saltillo, Coahuila, qué gusto saludarte. Hola, Jesús, muchas gracias, muchas gracias. Dicen que nadie es profeta en su tierra y cuando me llamaste para la entrevista, la verdad me dio mucho sentimiento, muchísimo gusto que en mi tierra me llamen, me busquen para saber pues qué estamos haciendo por este lado del charco. Es raro que esto pase, Quetzal, y digo, entiendo que es un dicho muy popular y en muchas ocasiones cierto, pero en tu experiencia ha sido así, o sea, de repente sientes que en Saltillo poco voltean a ver el trabajo que estás haciendo ahora en Alemania. No, creo que es un dicho que solo surgió para hacerme sonar más interesante. Pero no, la verdad he recibido mucho apoyo de otros, incluso otros comediantes de Saltillo, de los medios, de mi familia. Y aparte, no sé, me motiva mucho, por ejemplo, mis exalumnos Ajá. son mis principales fancitos ahí en línea y eso me gusta. Creo que sí he recibido de Saltillo mucho afecto. Algo difícil, pero sí. Es normal, ¿no? Además, en esta ciudad. Si puedes acercarte un poquito más el micro como lo tenías hace ratito, porfa, Quetzali. Para- Te digo, para que no se me vea la papada, yo hago lo imposible. Ahí está Ahí perfecta, está mejor. ahí te escuchas mucho mejor. Oye, si quieres empezamos ahí, hay tantos lugares desde los cuales hablar de tu carrera y demás, Quetzali, que, ahora que mencionas a tus exalumnos, platiquemos de eso. ¿Estuviste dando clases? ¿Fuiste maestra rural? Cuéntame esa experiencia. Trabajé 10 años en un ejido interrumpidos. La verdad, pedí algunos permisos para viajar, para salir un poquito de Saltillo, pero en sí fueron 10 años. Estuve en la comunidad de San Juan del Retiro atendiendo 70 70 alumnos en promedio por día. Y fue una de las cosas más felices de mi vida, lo recuerdo con mucho cariño, el estar en un salón de clases con tantas carencias, porque sí las había. Por ejemplo, ahorita me desempeño como maestra acá en la Volkshochschule, trabajo con adultos, pero sí son las condiciones muy diferentes. En el salón había ocasiones que no teníamos luz, pues a veces no teníamos piso, de repente una cabra se subía por ahí mientras estaba a mitad de la clase a 40 grados centígrados, ¿no? Pobrecitos de mis alumnos, los tenía ahí enseñándoles español, Ajá. pero siempre ellos me enseñaron a reírme incluso en la adversidad. Creo que de ellos de los que más he aprendido. Me enseñaron también a ser inocente, ingenua, a poder aprender de otros y a ser humilde. Ellos siempre estaban sumamente orgullosos de ser de un ejido. En este caso era San Juan del Retiro, eh, y otras comunidades, pero pues siempre estaban bien contentos de pertenecer a su pueblo y eso me lo enseñaron a llevar siempre en alto el nombre de donde uno viene. Llevas 2 años en Alemania, estuviste un año anteriormente, es decir, llevas aproximadamente 3 años en Alemania. Platícame por qué decidiste irte a Alemania, por qué no seguir la carrera en Saltillo. Ay, bueno, mira, además de mi currículum, tengo trastorno bipolar. Ajá. Entonces, creo que
en un momento, una parte de la enfermedad, una de las partes más difíciles de la enfermedad es que uno no acepta que tiene una enfermedad. Mm. Entonces yo un tiempo dije, voy a dejar de tomar mi medicamento, todo está bien, no pasa nada. Y pues me entró al contrario, me entró una crisis de manía y dije, no, tengo que buscar un lugar donde pueda eh, centrarme, reencontrarme, usar esto. Una de mis frases favoritas es, toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Entonces fue una decisión que surgió de ahí. Dije, bueno, me gusta la comedia, en Alemania tengo algunos contactos al respecto de esto y fue un acto de fe, fue confiar en mí, fue, claro, confiar en mí medicada, no dejar nada al azar en ese sentido. Y pues incursionar en los escenarios de acá ha sido un reto por el idioma, por el costumbrismo que yo traía muy arraigado. A veces creo que en México se nos enseña mucho a competir. Creo que la competencia siempre es sumamente dura. México es un país muy grande, con muchos estilos, muchas formas, pero acá he encontrado que se puede llevar más relajado. ¿Ok? No hay tanto como presión de tu mismo grupo, sino que puedes llevar tu arte muy a tu modo. Hay muchas instituciones de arte, de cultura que te apoyan, promueven, hay colectivos. Entonces dije, bueno, es una buena idea, es un lugar que me gusta, conozco el idioma y pues sucedió. ¿Hablas alemán? Sí, Ok, sí, ya, sí. Bueno, importante. yo digo que hablo alemán, que pregúntenle a las personas de aquí que siempre me hacen y les digo, ay, no. La verdad es, dicen, hay una frase que dice, la vida es muy corta para aprender alemán. Y sí, Es yo complicado. estoy ahorita, sí, sí, fíjate que es muy complicado porque tienen distintos modos de, del idioma. La verdad no quiero como hundirme mucho en eso porque Ajá. puedo pasar horas explicándolo, tú deténme, pero los artículos, por ejemplo, son completamente opuestos. Acá es la sol Ajá. y el luna, por ejemplo, y de estos derivan todas las conjugaciones que se hacen en una oración. Entonces, si tú no conoces el artículo eh, correcto de las cosas, pues no puedes establecer oraciones, es muy difícil que te entiendan, cambian los sentidos, y es algo de lo que platico un poquito en mis shows en alemán, que la verdad han sido así como muy, muy breves y solo para romperle el miedo al escenario y a los alemanes, que sí dan miedo, la verdad, a mí me dan mucho miedo. Son muy altos y hablan muy fuerte. Las primeras veces que estaba por acá, mal significa vez, ocasión, ¿no? Mm. Una vez, dos veces, hay mal, hay mal. Y yo decía, me están diciendo que estoy haciendo todo mal, 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 mal. Ay, no, me perdía, bueno, pero sí fue una decisión también personal, como ahora aprendo alemán, Ujú. ¿no? Me gusta mucho pelear, discutir y es el mejor idioma para hacerlo. Si alguien quiere sacar el estrés, les recomiendo que aprenda alemán. Oye, Quetzali, estuviste trabajando como periodista, has estado trabajando también como maestra, sigues trabajando como maestra, haces humor, ahora haces comedia. Este, ¿Realmente cómo te definirías profesionalmente? ¿Cuál sería para ti, digamos, o sea, al momento en que te preguntan ocupación, ¿qué dices? Ay, Dios, qué buena pregunta. Digo, no es que Creo que importe, pero al soy, mundo de repente le importa, sí, ¿no? sí, me gusta Ok. mucho contar historias, contar chismes, contar la explicación de cómo llegó el español a América. A mis alumnos me encantaba. Me gusta mucho
mucho transmitir historias de vida. Creo que el tiempo que tuve el gozo de ejercer el periodismo era lo más maravilloso, poder transmitir historias, poder generar empatía, que a veces creo que es lo que nos falta mucho como sociedad para poder resolver problemas grandes. Pensamos que las soluciones son de sí o no y no vemos los grises. Mm. Y contar historias, escuchar historias de las personas nos ayuda a tener distintos puntos de vista y por ende solucionar mejor nuestros problemas. Sabes que de repente quienes estudiamos comunicación, periodismo o afines, cuando llevamos las clases de periodismo o cuando alguien empieza a trabajar en una sala de redacción, se habla mucho de la verdad, ¿no? Y entonces hay que buscar la verdad, hay que buscar... Y ahorita con lo que me dices de buscar las historias de vida, pareciera que rompes esa barrera que se ha hablado mucho de esto también, pero de buscar las verdades, ¿no? O sea, la percepción de cada persona en torno a Sí. los hechos y demás. Y eso está interesante. Ganaste un premio nacional, el Premio Nacional de Ensayo Manuel Acuña. Platícame del ensayo. Uy, mira, la verdad es que lo hice porque soy súper fan de Manuel Acuña. Desde niña me aprendía sus poemas en los concursos de declamación, siempre decía yo, por favor. Y era con un poema de Manuel Acuña, ya sabes, el Nocturno a Rosario, Ajá. súper popular. Pero en el ensayo lo escribí en un tono humorístico, fíjate, sin saber que con los años me dedicaría a esto. Y empiezo el ensayo diciendo, querido Manuel, cuando supe tu historia me di cuenta que eras un idiota. ¿Por qué te mataste por amor? ¿Cómo es posible que una pluma como la tuya? Y bueno, ya empiezo a tomar algunos como fan, ¿no? Como una fan enojada de Ok. por qué Manuel Acuña decidió terminar con su vida. ¿Qué le pasa, no? Claro que con elementos del ensayo, eh, todo muy pulcro. En ese entonces sí sentía o siempre sentí una voz cómica en mi narrativa, pero me dedicaba a periodismo de investigación, donde creo que esos espacios son así muy pequeños Mm. y puedes llegar a herir susceptibilidades. Entonces, pues no era el lugar ni la forma, pero siempre sentí el llamado al humor, a, a cambiar. Ajá. En ese sentido, comentabas ahorita lo de la bipolaridad y leía que pasaste por el sistema psiquiátrico mexicano, que tuviste un paso por el sistema psiquiátrico mexicano e hiciste comedia por eso. Antes de ir a la comedia, y me quiero detener ahí un tiempo en la comedia, pero antes de llegar a eso, me gustaría preguntarte tu experiencia en el sistema psiquiátrico mexicano, ahora que puedes comparar también con otros países como Alemania, no necesariamente ese punto, ya nos dirás, pero particularmente, ¿cómo fue tu experiencia en el sistema psiquiátrico mexicano? Horrible. De plano, ¿por qué? Sí, Cuéntanos. porque, ay, no, ese es un show gratis que les estoy dando a mis amigos del diario. Gracias. Em, ay, ay, ay. Mm, bueno, mira, eh, no sé si el público esté familiarizado con el trastorno bipolar, pero son picos de energía o muy altos o muy bajos. Entonces, puedes variar entre la manía y la depresión. La manía es esta euforia, este sentimiento de que eres incansable, que eres súper poderoso, todo lo haces. Y bueno, mi actitud ante la vida siempre ha sido de una persona muy positiva, pero pues ahí estaba enferma. Entonces empecé a dejar de dormir, dejar de comer, a tener planes muy, muy elaborados y pues mi familia estaba muy preocupada por mí porque nunca me habían visto así. Mm. Hasta que se me ocurrió algo que ya fue la gota que derramó el vaso, fue que dije, voy a hacer una religión, la religión de Juan Gabriel. Ajá. Oye, si está la religión de Maradona,
Y Sí, no no, otras tantas que no haya una de Juan Gabriel, sí, ¿no? yo dije, oye, pues la de Juan ganó. Hice un grupo de WhatsApp con mis mejores amigos y nos mandábamos por ahí reflexiones y oraciones, pero le cambiábamos a Juan ganó. Mis papás estaban así de que no, esto ya es eso, con todos mis síntomas, pues claro que me llevaron a una consulta en el Cesame. Un saludo a mis loquitos, que los quiero mucho, siempre, siempre también va a ser un lugar inolvidable. Creo que pasar por un psiquiátrico es algo que mucha gente no se oculta o que Mm, pues no está uno orgulloso de eso, pero creo que parte de hablarlo, de compartir mi experiencia es para que la gente diga, oye, me quebré una pierna, me firman el yeso, ¿no? Pero si me rompo la mente, invento una religión. No, no, no lo hagan, por favor. Entonces, llego a la consulta del Cesame y me dice la doctora, oiga, este, usted ha visto a Juan Gabriel, ¿no? Para esto yo llego, me llevaron con engaños, entonces mm. yo estaba muy enojada y le digo, no, sí, sí, claro que lo he visto, pues lo he visto en mi casa, en los conciertos, tengo una taza de él, pues eh, donde más quiere que lo vean, ¿no? Y la doctora así de, cucú, ya estaban preparando los amarres en la cama 5 y yo seguía ahí bromeando con ella. Si alguien me está escuchando, busque ayuda, pero no se pelee con su psiquiatra como yo. Yo la verdad sí me peleé con la pobre doctora. Le digo, oiga, antes de diagnosticarme, lávese la bata, que la trae toda llena de taquis fuego o chetos, no sé. Te digo, me gané 15 días, Ajá. todo incluido. Estuviste internada 15 días ahí en el psiquiátrico. 15 días. Entonces, eh, pues aprendí a ver la vida como ya como un paciente psiquiátrico, ¿no? Llegas al sistema de salud Ujú. y tienes que, pues, reconocer que tienes un problema, ¿no? Si no lo haces, pues me decían ahí mucho en el Sésame, aguas, ¿eh? Porque no hay dos sin tres y no hay una sin dos. O sea, si no, si no le entras a tus medicamentos y a dormir a tus horas, ir a terapia, etcétera, pues es un destino que está ahí latente. Ujú. Te digo, para mí fue difícil, creo que para cualquiera estar ahí, pero hay esperanza. Creo que fue un punto de inflexión en mi vida y dije, puedo retomar esta historia, puedo ganar control de mi vida al poderla contar, al poder decir, oigan, si ven que un amigo, un familiar está también con cambios de humor drásticos o que tiene una depresión paralizante, ayúdenlo, llévenlo, eh, como sea, con engaños, con mentiras, con premio, no sé. Buscar ayuda psiquiátrica es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, mm, te digo, haber estado ahí fue una herida grande para mi persona, pero ahora creo que lo veo distinto, lo veo más bien como una oportunidad para volver a empezar y para volver a conocerme. Ahora con esto incluso haces humor, abordas temas como la Sí. migración, abordas temas como la salud mental, el choque cultural, el desarraigo a propósito de tu experiencia allá en Alemania. Pareciera que estos temas son de otras categorías, no de la comedia. Platícanos cómo construyes comedia con estos temas que aparentemente son serios o son delicados, ¿no? Sí, no, por ejemplo, creo que simplemente con contar los absurdos que pasan, ¿no? En Alemania, para que te mediquen, el sistema de salud es muy bueno, la verdad hay acceso, todo el mundo paga, también creo que ahí hay como ese punto que es obligatorio tener un seguro médico, Mm, ya sea privado o popular, y eso obliga también a que el gobierno pues proporcione más apoyos, etcétera. Pero también llegas a consulta
hay muy pocos médicos. La realidad es que sí está, el sistema de salud en todo el mundo creo que necesita muchos cambios trascendentales y batallas mucho para conseguir una cita con psiquiatra. En Berlín a veces hay tiempos de espera hasta de 6 meses, ¿no? Ok. Yo siempre cargo mi maleta, parezco el Chapo ahí echando antidepresivos y así de México. Me detienen siempre y soy así de que alerta aeropuerto, ¿no? De esa mujer lleva para todo Berlín, pero no, son mías, son mías, son mías. Em, por ejemplo, aquí te recetan mucho test. Aquí la filosofía de la medicina alemana se basa en que el remedio sea mejor que los daños colaterales que te provoque para curar un mal. Ok. Entonces, generalmente a todo el mundo nos tienen entesados, ¿no? De que no, tómese un té y hay en las farmacias hay tés para todo, ¿no? Para los nervios, creo que también lo tomo por si las dudas. Y, y es eso, ¿no? Es bromear con eso, es decir, oigan, yo cuando preparo mi maleta estoy pensando así de que, ay, tortillas o antidepresivos, ¿qué he hecho, no? Pero pues, siempre ganan los antidepresivos. Claro. Oye, Entonces, ajá, dime, dime. ajá. No, pues es eso, es reírnos de lo que nos tocó. Entonces, aquí el humor que hago, sí, sí, a veces como que la gente se espera, no, no, a veces ni siquiera se esperan que sea comediante, porque no, pues luzco como una persona, no sé, promedio, no, no me gusta destacar mucho en la ropa, trato de pasar así muy desapercibida, creo que fue algo que me dejó el periodismo, que siempre observar así como de lejos, Ujú. y me cuesta un poco ponerme en el papel de protagonista, pero también me encanta, la verdad. Ajá. Ahora, la corrección política y la comedia, mucha gente comenta que ya no se puede hacer chistes de todo, que es más complicado porque puedes herir susceptibilidades, porque te pueden funar, porque, en fin, ¿cómo ha sido para ti estos últimos, no sé, 5 o 10 años en donde la corrección política como que cada vez toma más fuerza y la comedia ha sido bastante atacada en este sentido? Para mí ha sido lo contrario, ha sido un refugio. La verdad, el público aquí en Berlín es muy crítico y si tú te pones a llevar, no sé, chistes racistas, te contestan. Creo que no es una audiencia fácil Mm. que si yo llevo algo de, no sé, te digo racismo, gordofobia, misoginia, lo que sea, alguien en el público te va a contestar y a veces creo que como comediante, si vas a hacer un chiste de ese tipo, pues tienes que estar preparado para las respuestas. Y lo que he notado aquí es que eh, la comedia habla mucho más sobre uno mismo, se busca la inclusión. Acabo de participar ahorita en un concurso, se llama La Gallina de Oro, y Ajá. fue con el Pride, ¿no? Todo lo del Pride y no a la homofobia. Gané el segundo lugar y me dice Doel Cupo, el host de la noche, me dice, pues ni modo, ganó el heteropatriarcado, ¿no? Creo que ahora al contrario se hacen otro tipo de chistes y es satisfactorio ver que ha crecido, ha evolucionado la comedia de, por ejemplo, que a mí me tocó, no sé, crecer con Polo Polo o La Hora Pico. Si yo intentara hacer chistes de estos acá, no, súper funada, pero te reta a salir del chiste fácil, del albur, que bueno, yo creo que el albur es un arte, pero acá creo que no está muy bien visto. Ajá. Sí, Y creo que es de lo que tratar de puedo hacer decir. comedia sin dañar a ciertos grupos, sin dañar sí, a ciertos grupos que históricamente han sido marginados, discriminados, atacados y demás, ¿no? Sí, por ejemplo, yo empecé en Saltillo, hice algunos shows con el
colectivo Stand Up Saltillo. Mm. Y ahí sí, por ejemplo, creo que había muchísima libertad de expresión. Acá en Berlín yo siento que hay mucha autocensura, pero en el colectivo de Saltillo, fíjate quién lo dijera, ¿no? Que en el colectivo de Saltillo iban a tener demasiada apertura, que bueno, he tenido como contacto con los dos tipos de humor y yo me quedo con el humor que puedes hacer sobre ti mismo y siempre pensar como, ¿le afectará a esa persona el chiste? O no sé, la verdad, a mí me gusta mucho hacer chistes de hombres y a veces creo que sí debo de, de, de serenarme un poquito, pero digo, ay, no, históricamente soy una minoría, así que me voy a dar gusto. Claro. No, no, todo se trata de hacerlo con humor, tratar de no herir susceptibilidades, o si las hieres, por ejemplo, acabo de ver un comediante acá, un alemán, que habla sobre, se burla del holocausto, se burla del muro de Berlín, de muchas cosas que acá son temas tabús porque todavía hay gente que lo vivió de primera mano, Claro. pero el tipo lo hace con una fuerza y con una autocrítica a la vez que creo que su comedia te obliga a reírte y a repensar los tabús que tiene uno mismo. ¿Tus shows allá son en inglés, en español, en alemán? ¿Qué idioma utilizas sobre todo? Sí, inglés, alemán, español y bueno, la verdad es que me sorprende que a veces va gente, por ejemplo, de Portugal, de Brasil, los entienden y tengo una base de fans. Yo, la verdad, me da pena contarlo, pero sí tengo ya algunos fans de Colombia, por Ok. ejemplo, que son así de que no, yo voy a ir a todos tus shows y lo han prometido y lo han cumplido. Ahí están en todos los shows siguiéndome por Berlín. Y también algo inesperado es los fans de los países de los Balcanes Mm. que hablan perfecto español, porque Ok. ellos crecieron con las novelas de Thalía. Claro, claro, claro. Sí, sí había escuchado eso, que hay ciertos países de Europa del Este y demás que están Sí, muy que familiarizados con hablan el español. Sí. súper bien y son así de que, o sea, yo le hago la broma de que no, yo conozco a Thalía y ellos así de que no, wow, no, no se crean, la conozco igual que ustedes por la tele. Pero creo que el humor a veces puede ser simplemente una forma de hacer los ojos, un gesto, cualquier cosa y es universal y se entiende, es como la música. Sí, y justo te iba a preguntar eso, o sea, si al momento de componer las historias que cuentas en el stand-up, o de hacer sí, digamos, armar el show, cuando tiene que ser en alemán, cuando tiene que ser en inglés, si se construye de manera distinta o solo se traduce. Mm, qué buena pregunta. Lo que yo hago ha sido situarme más pensando en el público, eh, que entiendan las referencias. Por ejemplo, acá en Berlín cuando he hecho, ahora para, por ejemplo, para este de la gallina de oro, era con comediantes de toda Latinoamérica, entonces pienso en chistes y referencias que sean compartidas, ¿no? Por toda Latinoamérica. Pienso que Rocío Dúrcal, lo que te decía de Juanga, Ujú. eh, pero cuando lo he hecho en inglés, próximamente voy a estar en Reino Unido haciendo una pequeña gira y en Praga también estoy viendo algunas propuestas. Estuve en Hamburgo, por ejemplo, Hamburgo también se me hizo muy loco que el público era la mayoría argentinos y todos todos se entendían muy bien, pero Ajá. sí, a la hora de escribir, procuro pensarlo primero en español y luego traducirlo a cada idioma, pero
En el alemán sí hago solo chistes bobos, porque todavía mi alemán no me da para tanto, lo vemos con precaución el alemán, con mucha precaución. Quetzali, para ir cerrando, preguntarte, ¿qué es Saltillo para ti? Y de alguna manera, ¿cómo se ha resignificado en estas experiencias fuera de esta tierra? Saltillo es mi lugar favorito, es mi ciudad favorita. Mm, es mi casa, es donde está mi corazón, lo extraño todos los días. Eh, Creo que mi comedia es muy saltillense, no, no puedo dejar de lado como ser osca, a lo mejor ser un poco tímida. eh, Me ha ayudado a sobrevivir en todas partes. En la comunidad rural donde trabajé, por ejemplo, te digo, era un rancho y me enseñó cosas que me siguen sirviendo acá. Llegas a un lugar y saludas. Mm, Llegar, ordenar, no sé, yo no sería nada sin mi saltillo hermoso, la verdad. Pero bueno, esas son de las aventuras, te digo, yo mi saltillo no me lo quito. Ya sé que somos una ciudad muy difícil, no saludamos, somos a veces un poco oscos, pero creo que una vez que entregamos el corazón, lo damos todo por la persona y la gente que vive allá no me va a dejar mentir. Los saltillenses somos de todo o nada. Sí, sí, la verdad sí. Quetzali, te agradezco mucho y esta última historia bastante interesante. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por platicarnos de estas distintas facetas de tu vida, por abordar ciertos temas que luego no se suelen abordar y menos desde los lugares en donde tú los abordas. Cuando vengas a Saltillo, pues tienes las puertas de la cabina para seguir platicando, para seguir con esta plática y Sí. te agradezco, de verdad, mucho, mucho. No, Jesús, fue un placer. Y sí, cuenta, tú acá tienes tu casa. También si hay alguien que tenga dudas de cómo venirse, si yo le puedo ayudar, porque también muchas becas pasan a veces desapercibidas. Mm. El otro día en un show fue gente de la embajada al show, se rieron muchísimo y también me dijeron, oye, qué padre que hables de la salud mental, porque muchos migrantes, mínimo al año hay 5, ¿no? De migrantes mexicanos. Entonces, bueno, si alguien puede, por acá yo le puedo ayudar en algo con cosas de burocracia o que quieran emigrar para acá, lo que yo pueda ayudarles, pues están mis redes sociales como Quetzali García en Facebook y Quexali en Instagram, que así me decían mis alumnos. Entonces dije, ese va a ser mi nombre artístico, Va. autístico. Muchísimas gracias entonces, Quetzali. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta plática. Doralí Castillo en la producción, que por cierto nos contactó a nosotros, Quetzali, para poder hacer esta entrevista. Jesús Cervantes, quien les habla, les invitamos a que le den manita arriba, que sigan las redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, para que no se pierdan nuestros contenidos. Y nos seguimos viendo en los siguientes episodios. Hasta luego.